Tengan todos ustedes muy buenas noches, estimadas colegas. Tendremos una cordial bienvenida a nombre de nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Azañero, así como también todos los miembros del Consejo Directivo de este Consejo Regional 24 Lima Provincias. Hoy día, como hacíamos referencia, es un jueves turquesa muy especial y le damos una bienvenida a nuestro simposio virtual con motivo de poder conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que después el día de mañana está próximo a celebrarse. Así que hoy día tenemos dos invitadas de lujo. Para nosotros es, como Consejo Regional, un privilegio, un honor contar con la presencia de ellas para que puedan, a través de su experiencia y conocimiento, hacer una reflexión positiva en cuanto al papel de la mujer en los últimos años. Bueno, sin más preámbulos, estimados colegas, vamos a dar la bienvenida, que ya está en sala nuestra estimada colega y amiga, la doctora Elsa Carmen Osculca Tapia. Ella es rectora de la Universidad Nacional José Jusino Carrión, una gran maestra, a quien tenemos mucha estima y admiración, y para nosotros es muy importante su presencia en esta noche. Ella nos va a hablar el día de hoy, justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, el rol de la mujer en la docencia universitaria, qué papel cumple y cómo a través de la historia ha ido teniendo cada vez más trascendencia. Le damos una cordial bienvenida, doctora Elsa, le escuchamos atentamente. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Entenderán que a mi edad es emocionante volvernos a encontrar y a reencontrar con todos ustedes que en algún momento estuvieron en aulas universitarias y hoy estamos par a par, ustedes ejerciendo su profesión en diferentes ámbitos. Para mí es una emoción intensa e inmensa. Y hoy día hay una palabra clave que han ido proyectando a través de las redes, el empoderamiento de la mujer. Precisamente se trata de una antesala a la efeméride de la lucha de la igualdad de la mujer. ¿Y por qué el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer? Porque se recuerda que en 1908 fueron prácticamente quemadas vivas 129 mujeres. Ellas lucharon por la igualdad y por sus derechos. ¿Y por qué el color lila? Hemos investigado bastante, porque esa fecha las señoras estaban confeccionando tela de color lila y tuvieron que envolverse cuando ya el incendio propagaba y fueron consumiéndose una a una. Eso nos da a nosotros un espacio de reflexión para ver cuánto ha sido nuestro avance, para ver cómo es el papel que juega la mujer en la sociedad y por qué el jueves turquesa rememora el Día Internacional de la Mujer, porque está reconocido a nivel mundial que la enfermería como profesión tiene alto índice de feminización. O sea, somos más mujeres que varones. Pero a medida que ha ido avanzando la formación, ya hemos incorporado a los varones y no podríamos decir de que todavía estamos de 50-50, pero ya llegamos a un 80% de mujeres y 20% de varones. Vamos a continuar. El tema de hoy es rol de la mujer en la docencia universitaria. La imagen probablemente un poco va a poner un poco de contraste, porque no todos verán de cómo ha ido la evolución histórica de las leyes de la universidad. Pero desde que nace la primera universidad que forma enfermería, que es la Universidad San Cristóbal de Huamanga, todavía con la ley 17437, el año 57, ya se da la formación universitaria. Pero antes, ¿qué pasaba con enfermería? Ya las colegas han ido formándose en las escuelas, porque era necesario tener mano que aliviara el dolor de la persona. Inclusive hay una investigación que hablan de que el Barchilón nace cuando un señor apellidado Barchilón se puso a ayudar en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Entonces las enfermeras fueron formándose en las escuelas, generalmente en las congregaciones religiosas. Luego pasaron a Seguridad Social y luego ya a la Escuela Arzobispo Loaiza, al Hospital del Niño,
que cada hospital tenía su centro de formación de enfermeras. Buena política, porque nadie todavía pensaba la formación universitaria. Recién en la ley 17437, ley universitaria, recién piensan de cómo hacer de que la formación de enfermería se convierta a nivel universitario. Se pide a todas las enfermeras que han estudiado en las escuelas hagan su homologación. Y en efecto, llega la ley universitaria y ahí empezamos. Empezamos el trabajo de una formación universitaria. Vamos a seguir. Esta imagen se encuentra en SUNEDU, es una información histórica. Entonces, ahora, a la fecha, nos encontramos con una ley 3220 desde el 2014. Y verán ustedes que tiene 17 principios que el docente universitario está obligado a cumplir. No solamente el docente por docente, sino las autoridades, los estudiantes y el personal administrativo. Pero ahora, después de la pandemia, se ha dado en el principio 5.14 más énfasis del interés superior del estudiante. Y nos estamos refiriendo al estudiante de pregrado y de posgrado. No hay distingo de carreras, porque todo lo demás aparentemente se habría cumplido y se habría reforzado en la época de la pandemia, pero no se habría descuidado enormemente en la época de la pandemia el interés superior del estudiante. ¿Por qué? No advertimos la conectividad y todavía está en evaluación para ver el rendimiento, para ver la eficacia y la eficiencia que se tuvo 2 años a través de la enseñanza remota o enseñanza virtual. Obligados estamos para cumplir estos 15 o 17 principios, pero para cumplir los principios debo tener una infraestructura. Esta infraestructura la catalogamos como infraestructura blanda e infraestructura dura. Y ahora, con esta ley universitaria, ya ustedes deben haberse enterado de que SUNEDU ha dado una homologación a los médicos cirujanos que la segunda especialidad tiene igual valor que el grado maestro y pueda ejercer docencia en pre y en posgrado solamente hasta la maestría. Entonces queda un gran reto, estimadas colegas, para ver si la segunda especialidad de enfermería o la residencia de enfermería también la homologue SUNEDU, porque nosotros entendemos en cada proceso de concurso el enfermero y la enfermera tiene que presentar su grado de maestro. La especialidad también la tienen, pero el grado de maestro, imagínense una doble hasta triple exigencia. Continuamos. Y tenemos 5 grandes funciones. La formación profesional, de la que muchos de ustedes pasaron por el aula universitaria. Tenemos la investigación, la extensión cultural y proyección social, la educación continua y la contribución al desarrollo humano. Si no cumplimos con estas 5 funciones, entonces no sería denominada universidad como la tribuna libre del pensamiento, el aporte de generaciones tras generaciones de los cambios permanentes en la formación, en este caso de enfermeros. Para eso se crean las asociaciones de graduados o egresados, que son grupos de interés que en el proceso de acreditación ellos aportan, ustedes aportan y dicen, nos hemos formado muy débil en tal cosa y por eso es que no estamos preparados. Ya tenemos informes preliminares y un estudio de mercado que tenemos nudos críticos todavía en la investigación, en la responsabilidad social y de extensión. Pero no es porque el docente haya querido formarlo así, sino es que el currículum fue denominado y planteado por el grupo del comité del currículum con diferente esquema de pensamiento curricular. La primera promoción ha tenido el currículum por patología, o sea, fundamentos, médico-quirúrgico, pediatría. Pasó el nuevo currículum propuesto, ya fue por el grupo etario, fue comunitaria,
Fue clínico, fue niño, adolescente, mujer, adulto, adulto mayor y luego adulto maduro. Ya estamos ahí, pero en cada uno de las asignaturas debe de insertarse lo que nosotros predominamos y ejercemos con ustedes como servicio de articulación, servicio, docencia, la investigación. Existen normas y leyes ya firmadas por Minedu y el Ministerio de Salud, donde tenemos que cumplir lo que se llama la articulación, docencia, asistencial e investigación. Solamente así nuestra carrera llegará a trascender en la producción de conocimientos. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora vemos los docentes, porque el tema dice rol de la mujer en la docencia. La ley universitaria, en efecto, contempla qué cosas son los docentes. Son aquellos que tienen funciones inherentes de investigación, de mejoramiento continuo, de mejoramiento de la enseñanza, la responsabilidad social o la proyección social y la gestión. Son inherentes. No podemos separar. El docente que está en aula ya está pensando en investigar con los chicos, con los alumnos. Y la enfermera y el enfermero que recibe a los alumnos en la práctica ya está pensando en enseñarles e investigar y proyectarse a la comunidad. Y también todos tenemos derecho a la gestión universitaria. Si no es que ahora la universidad, ya el sistema electoral ya es lista completa, ya no hay lista de mayoría y lista de minoría. Y nos estamos dando cuenta que solamente un grupo estaría actuando como tal y lo único que queda es llamar al grupo que no ganó para poder intercambiar y recibir sus propuestas. Entonces, en la universidad tenemos varios estadios de docencia. Los docentes ordinarios, los extraordinarios, los contratados. Y hay una nueva categoría de jefes de práctica. Los ordinarios son los que se ubican de categoría principal, asociado y auxiliar. Los contratados generalmente postulan para auxiliar de donde inicia la carrera. Y jefe de práctica es aquel, como su propio nombre indica, apoya al servicio docente de los docentes titulares. Pasamos la siguiente. Bien, entonces en la nueva ley universitaria vemos que en el artículo 109 tenemos que velar la calidad del ejercicio profesional. Ya no solo la facultad, ya no solo la escuela, ya no solo la universidad, sino tenemos que articularnos con los colegios profesionales. Y esta es la parte que ahora nosotros tenemos que acercarnos a los colegios profesionales, en este caso los enfermeros, al colegio de enfermeros y cada profesión al colegio donde pertenecen. De tal manera, ¿para qué? Para que el colegio profesional, la junta directiva, la decana o el decano, tenga una actitud vigilante en cuanto al control y regulación del ejercicio profesional de los enfermeros. Y debemos orientar a la supervisión para que haya un ejercicio eficiente de la carrera. Evitar, felizmente, en salud no pueden ingresar a los hospitales si es que no tienen el título profesional y no están habilitados por el colegio, quien regula el ejercicio profesional del enfermero y de la enfermera. Se hace de conocimiento que este artículo 109 se encuentra en la ley universitaria y debemos cumplirla como tal. Por eso es que cuando me invitan a exponer un tema, yo dije, probablemente han leído el artículo 109 y ya están dando la articulación entre los docentes y los colegios profesionales. Siguiente, por favor. Entonces, UNEDU publica un informe bienal sobre la realidad universitaria en el Perú. Ahí tiene el enlace. ¿Y qué dice la realidad universitaria en relación al número de docentes mujeres y número de docentes varones?
Pasamos a la siguiente. El año 2020, en las universidades públicas, fuimos 22.503 docentes. De ellos, 21.184 de las universidades privadas y 19.914 de las universidades privadas asociativas. Del total de docentes universitarios, el 66.6% varones y solamente el 33.4% mujeres. Entonces, vemos ahí una gran brecha. Aunque en enfermería, trabajo social, educación, prima la feminización de la carrera, pero en las ingenierías, en casi todas las ingenierías, está primando lo que se llama la preferencia de los varones. Pero ¿qué nos dice CONCITEC? Aquí es momento de aliarse estratégicamente con los colegios y con los ámbitos de ejercicio profesional, en este caso de nuestros pares o de las enfermeras, para hacer trabajos de investigación si es o no ciencia la que ejerce en este caso enfermería. Y estamos en ese proyecto y hemos descubierto de que la enfermería como ciencia y como arte sí pertenecería a formar parte del grupo de científicos. Pero ¿qué nos está faltando? Nos está faltando la producción científica, que narremos y publiquemos a nivel mundial cómo es la realidad de la enfermería en el ambiente hospitalario, en el ambiente comunitario, en el ambiente universitario. En el hospital va a haber una variación por estratos. Ya se sabe que no va a ser igual una enfermera que trabaja en cirugía con la de medicina, con la de pediatría, con la de ginecobstetricia. Van a haber diferencias. Igual en la universidad. En la universidad van a haber diferencias. Van a haber con el docente principal, asociado y auxiliar, y dependiendo de qué curso les da. Por eso ahora la ley universitaria existe y exige el perfil docente. No todos podemos enseñar esa asignatura. Probablemente cuando se dio por creada el programa académico de enfermería en el año 1980, las enfermeras que ingresamos como docentes enseñamos como nos enseñaron a nosotros. A medida que ha ido pasando el tiempo, hemos tenido que incursionar en maestrías de educación en enfermería, hemos tenido que incursionar en diplomados de docencia universitaria. Ahora esta ley exige de que todos tengamos la maestría y el doctorado mínimamente en educación universitaria. ¿Por qué? Porque es la forma de cómo, así nos hubieran enseñado muy bien, tenemos que adecuar al momento. Ahora los jóvenes manejan muy bien todos los recursos tecnológicos, lo que en nuestra época no fue. Fue la pandemia el que nos obligó. Por ello es que tenemos muchas esperanzas de que en los demás concursos que se vienen dando en la universidad postulen las jóvenes y podríamos igualar en lo que se llama la Faustino Sánchez Carrión, que también se han traído cifras, ¿no? Pero tenemos una esperanza. Si bien es cierto, el 35.6 de docentes tenemos de 50 a 64 años, aun cuando ya se haya derogado el artículo de la fecha límite de la docencia, y ahora ya es ilimitado, pero ya las capacidades cognitivas y sensoriales han cambiado y van a cambiar, ¿no? Por eso es que tenemos esperanza que los profesores que tienen menores a 34 años, ellos van a ser los promotores de cambio a fin de que lleguemos a la igualdad, por lo menos nos acercaremos de 50 a 50%, porque aun cuando en enfermería hay estudiantes más mujeres que varones, también docentes más mujeres que varones, pero aún tenemos déficit. Los contratados deben ser nombrados y los que ya estamos nombrados ya debemos dar un paso al costado, porque como les digo, la edad no va a ser un límite para decir, bueno, me han dado hasta que yo me pueda ejercer mi carrera. No es así. Ustedes van a evaluar que la persona cuando ya cumple 70 años ya tiene cierta repercusión en la edad, ¿no?
Pero eso yo no quiero invitar a todos los que tenemos ya o estamos acercándonos a los 70 años a decir que se jubilen, porque puede ser un motivo de lesionar su integridad económica, sus facilidades de desplazamiento a la universidad, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces la esperanza que tenemos nosotros ahora es en los menores de 34 años. Seguimos pasando. Aquí está. También la SUNEDU publica que en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que fue creado el 68, tenemos un total de 807 docentes. De ellos, 584 son varones y 223 mujeres, en su totalidad. En su totalidad. De ahí podemos sacar y clasificar cuántas enfermeras tenemos, cuántos enfermeros. No es aquí una lucha contra el varón, pero vemos que hay más mujeres en enfermería que varones, pero en las otras disciplinas arrasan, son pocas. Hay algunas que no hay ninguna. Por ejemplo, en metalurgia no hay ninguna. En química sí hay. Todo ese estudio hemos venido haciendo, pero ojalá que algún día empoderemos las mujeres del espacio en donde nos encontremos. Sigamos, por favor, Sujei. Entonces, quiero hacer una remembranza, ¿no? Quiero hacer una remembranza. Ustedes saben que la Universidad Mayor de San Marcos se crea en 1550, la Universidad San Cristóbal de Huamanga en 1677, pero dejó transcurrir mucho tiempo para que en 1958 recién se dé por creada la Escuela de Enfermería. Es la más antigua a nivel universitario. Luego viene la San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Nacional de Trujillo, la San Agustín de Arequipa, la Altiplano de Puno, la Católica del Perú, Ingeniería, San Luis Gonzaga de Ica, la Molina en el 60 y también la universidad que empezó como universidad comunal en 1960 y el 68 ya se creó la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Pasamos. Entonces, para nosotros existe la enfermería, la docencia universitaria desde 1958. Nos reencontramos en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, donde vemos el logo ahí, el rótulo de enfermería, y prácticamente todas las aulas están ocupadas ahora por enfermería, y tenemos un hermoso pabellón al costado, en la parte posterior de este pabellón, donde también hace uso las escuelas de medicina y de enfermería, ya con nuevos laboratorios de acuerdo a la exigencia de SUNEDU para la renovación de la licencia institucional. Invito a visitarnos, porque como egresados y como colegio, ustedes van a intervenir para poder validar los instrumentos, para poder validar como egresados el estudio de mercado para el nuevo plan curricular. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa en la Faustino Sánchez Carrión? El 80, la maestra Neri Solís Mateu da por crear el programa académico de enfermería. Hasta el 90, donde se convierte en la facultad de enfermería. Ya todos nos convertimos en facultad. Y lamentablemente del 91 al 2024 ya nos transformaron en la denominación. Ahora se llama Escuela Profesional de Enfermería. Pero sí, tácitamente podemos decir de que la formación de enfermeras y enfermeros hasta hoy día es una exitosa realidad, porque tienen el tiempo de permanencia de aproximadamente de 5 años hasta 5 años y medio, lo que exige CINEACE y exige SUNEDU. No se prolonga más. Y la otra bondad que tienen las egresadas de enfermería, se están titulando con la modalidad de tesis desde el 2014, porque la ley universitaria estipula 2 modalidades, la modalidad de sustentación de tesis y la otra de experiencia profesional. No pudiéramos titular de experiencia profesional porque no entendemos cómo entrarían al hospital o algún lugar práctico llamado comunidad o clínica sin colegiarse y sin titularse. Por eso es que todos los de ciencias de la salud estamos abocados a tener la titulación por la modalidad de tesis. Continuamos, Sujei. Tenemos desafíos.
justamente para empoderar el rol de la mujer en el ámbito universitario, tenemos que tener como objetivos claros siempre el desarrollo sostenible. Como aprecian ustedes, son 17 objetivos que tiene, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Económica del Mundo, pero solamente la 4 asignan para las universidades, que es la educación de calidad. Y ahora, para poder dar cumplimiento a la educación de calidad, tenemos dos grandes instituciones. CINEACE, aquel que ve el aseguramiento de la calidad a través de la acreditación y de la certificación profesional. Y luego el control de la calidad ya dada por SUNEDU. No puede acreditarse una carrera, no puede certificarse un profesional si previamente no ha renovado la licencia su institución. Entonces, si no hemos renovado la licencia de aquí al 2026, pasaríamos a formar parte de universidad no licenciada y luego impedirían los procesos de admisión. Muy grave. Por eso que este desarrollo, este objetivo de desarrollo sostenible, el 4, para nosotros es la columna vertebral. Y yo cuánto me alegra estar hoy día con ustedes para tender lazos y decir, el colegio debe de integrar el comité de currículum como grupo de interés y debe de integrar como empleador, porque muchas enfermeras que forman parte del colegio de enfermeros tienen espacios decisorios, tienen cargo donde permiten regular el ejercicio profesional, admitiéndolos meritocráticamente a la enfermera, al enfermero en los espacios laborales, dignos. Sigamos. El otro desafío. Hay un libro de Héctor Maleta que fue publicado por Concitec. Este libro a nosotros prácticamente nos tiene en permanente preocupación. Así que no nos digan cómo está la mujer en la universidad, cómo está empoderándose la mujer en su quehacer como docente universitaria. Ya les he dicho, cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, el 4. Y aquí, darle crédito, ¿qué pasa con la ciencia? Que en este caso tuvo una brecha muy grande durante las dos pandemias, desde 1918 al 2020. Entonces, la ciencia, la producción científica, la generación de conocimientos, el desarrollo profesional nos permite hablar de una interdisciplinariedad. Porque si solamente hablamos entre enfermeros, estamos haciendo la unidisciplinariedad. Ahora sí tenemos que ligarnos con otras carreras, con otras disciplinas, hablar un objetivo, plantearnos un objetivo y hablar el mismo idioma. No hay límites, estimados colegas, para estudiar con los ingenieros agrónomos, con los ingenieros civiles, con los educadores, con los trabajadores sociales. No hay límite, porque quieras o no, los dos grandes pilares del desarrollo humano es la educación y la salud. Y está en nosotros esta decisión, en la formación, en la entidad formadora, en este caso la Escuela Profesional de Enfermería y el Colegio de Enfermeros. Aquí nuevamente se extiende los lazos para poder articular. Tenemos directores de investigación en la facultad, podrían acercarse o ustedes ir a la facultad y nosotros ir al colegio de enfermeros. Entonces, miren, una vez que estudian los docentes, las enfermeras, con todas las demás disciplinas, ¿y por qué estudiamos? Porque tenemos alto grado de especialidad. Al investigar las autoridades, los enfermeros y las enfermeras de los ámbitos clínicos donde realizan la asistencia directa, favoreceremos a nuestro estudiante para la investigación formativa. El otro reto
El otro desafío es la responsabilidad social. Ustedes, al proyectarse a la comunidad, al identificar sus necesidades, entonces, y a solucionarlos, hacer de que ellos valoren su situación, se den cuenta en qué situación están y qué deben saber para mantener su salud con responsabilidad, no llegar al paternalismo. Entonces, siendo una función más de la universidad, podemos articular esfuerzos entre los colegios profesionales, en este caso con enfermería, y proyectarnos a la comunidad que realmente requiere, sin llegar al paternalismo. Eso es una función principal que todavía no ha quedado desarrollado como tal y quedan todavía muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que tenemos grandes desafíos y que si se está desarrollando esta efeméride para el Día Mundial o Internacional de la Mujer, tenemos que hacer un llamado también a los varones, porque contribuyen en la formación de enfermeras a que se cumplan las leyes, los principios fundamentales de la ley universitaria, la formación profesional, la generación de conocimientos a través de la investigación y la responsabilidad social. Grandes retos que solamente generando y publicando los trabajos de investigación podríamos nosotros hacer valer lo que le llamamos un espacio más dentro de la sociedad. Pero no hay por qué preocuparnos, no hay por qué decir, bueno, la enfermera no está catalogada como tal. Que se tiene que ver es lo siguiente, que si no se cumplen estas tres grandes áreas que están fusionadas entre sí, la formación profesional no va a ser de cara a la sociedad. La formación profesional va a ser débil y eso es lo que no queremos. El enfermero y la enfermera deben de empoderarse como tal, porque somos una fuerza laboral interesante. No olvidemos que nos han catalogado como heroínas y héroes durante la pandemia, porque en realidad estuvimos. Ahora sí, esta es la oportunidad que ya como hemos llegado a estar en calma y todos hemos vuelto a la presencialidad, hagan un resumen, hagan un consolidado, elaboren sus experiencias durante la pandemia y luego eso se puede sistematizar y publicar. Eso es lo que nos está faltando, de tal manera que el Colegio de Enfermeros se convierta en un ente consultor de todas las experiencias y sirva para todas las universidades que formamos enfermeros, nos sirva como fuente de información. Entonces, estimados colegas, esta es la presentación que he querido dar y desde ya me siento empoderada. Siéntanse empoderadas, empoderados, porque la enfermería sí va a continuar adelante y la enfermería es poderosísima como integrante de un equipo de salud. Eso sí, nadie lo negará desde el inicio de la formación en las escuelas hasta la generación tras generación. Ha sido un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elsa, por su excelente presentación. Definitivamente nos ha hecho ver la importancia de accionar a la mujer en la docencia universitaria y cómo esto ha logrado el empoderamiento en los últimos años. Definitivamente es todo un privilegio contar con su presencia en esta noche que engalana su puesto orquesta. Doctora Elsa, una gran amiga, una maestra, gustoso haber contado con su presencia en su puesto orquesta. Vamos a la decana regional, la licenciada Gloria Castillo Sañero. Les tendemos un cordial abrazo a la distancia, y siempre agradeciendo su buena disposición a compartir con nosotros y que este sea el inicio de unir lazos con nuestra alma mater, ¿no? Que es importante que el colegio también tenga pues este tipo de acercamiento con la universidad. Definitivamente para nosotros es un gusto tener el día de hoy. Tenemos también para usted un pequeño diploma, un presente que se le vamos a hacer llegar justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, como mujer empoderada. Es para nosotros siempre un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones también que quieren hacer enfermería, siempre una profesión de las que pueda sobresalir en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo a la distancia. Muy bien, muchas gracias. Gracias por los comentarios y estamos nosotros permanentemente esperándolos con los brazos abiertos.
sepan ustedes de que en breve se va a desarrollar ya un cambio generacional. A nosotros ya nos toca descansar y ustedes son los llamados a ir a la escuela, a posicionarse como docentes, porque eso es. No debemos dejar que la enfermería se debilite, no debemos dejar que la enfermería se reduzca a docentes, no, mejor la juventud. Hay que nutrirnos, es cierto, no todo es color de rosa, pero lo importante y anteponemos ante todo principio la adecuada formación profesional. Estimadas colegas, muchas gracias por los saludos, por los comentarios, lo llevo en mi corazón y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elsa Kubilka, por estar con nosotros en esta noche. Muy bien, estamos en breve con nuestra siguiente invitada del simposio el día de hoy, Magíster Mabel, ¿Cómo está? amiga, Muy buenas noches. con nosotros. Te extendemos la bienvenida en nombre de nuestra decana regional, Gloria Castillo Azañero. Para nosotros es un placer contar también con tu presencia en el marco del Día Internacional de la Mujer. En especial sabemos del gran trabajo que realizas a favor de la salud pública, no solo en esta región, ahora en otras regiones de nuestro país, así como también la forma como pudiste liderar las inmunizaciones en un contexto tan difícil que nos tocó atravesar. Te damos la bienvenida y quedamos presto a tu presentación en esta noche. Muy buenas noches con cada una de ustedes, queridas y queridos colegas. Nuestros saludos cordiales a la doctora Elsa Kubilka, nuestra maestra, nuestra alma mater, así como también a todos ustedes, colegas de aula, también exalumnas y todas las que en este momento estamos engalanados en esta importante reunión, y fundamentalmente porque hoy es una noche de reflexión, una noche del cual podríamos hablar del empoderamiento de la mujer, y porque además, tomando en consideración las cifras que ha citado la doctora Kubilka, justamente mencionar que en primer lugar, en el contexto de la gestión de la salud pública en el país y en América Latina, e incluso en el mundo, la mayor fuerza laboral es enfermería, ¿no? Los enfermeros somos la mayor cantidad de profesionales en cuanto comparado a los demás otros grupos ocupacionales, y además de ello también tomar la otra nota importante de la exposición es que pues más del 90% de esta fuerza laboral de enfermería es mujer. Entonces, ¿por qué hago inicio de esta reflexión? Porque en los últimos años todos estamos siempre exigiendo la paridad en la gestión pública, y no solamente en los espacios de la salud, sino en los espacios de la gestión de las políticas sanitarias, políticas económicas, también de la política viva activa, y de todos los escenarios donde la mujer cada vez va desarrollando un espacio preponderante, además de cumplir un rol en el desarrollo de la familia y de la vida intrafamiliar, también cumplimos un rol importante en el desarrollo social y humano, y por lo tanto definitivamente tendríamos que empezar explicando y hablando de este espectro, esta necesidad de hablar, por tanto, de la exigencia, del cumplimiento de este patrón de igualdad, y además de la paridad, ¿no? Hay otros países, sin ir muy lejos, pues por ejemplo México ya lo tiene establecido dentro de sus políticas y normas legales, ¿no? Entonces, bien, entonces voy a hablar un poco del empoderamiento de la mujer y su trascendencia en la sociedad, y empiezo mostrando esta imagen más que mostrar pues a mi propia imagen como Gabriela Mabel, mostrando esta imagen que para mí significa una reflexión bonita, hermosa, una reflexión en un momento histórico en el que vivimos desde diciembre del 2019 de manera intensa, 20, 21 y 22, donde pues seguramente de manera muy coincidente estuvimos preparándonos con mucha intensidad, y sobre todo desde el Colegio de Enfermeros del Perú, desde el Consejo Internacional de Enfermería, el año 18, el año 19, el año que se planteó
con el 2020 como el año del Nursing Now, ¿no? Entonces, el año en el que nosotros, seguido de esta política planteada por el Consejo Internacional de Enfermería y además aprobada por la Organización Mundial de la Salud, nos dijeron y nos aprobaron el trabajar 3 años intensos por el mejoramiento de las capacidades de la mujer, de la enfermera, por el mejoramiento de las capacidades y el empoderamiento del rol del enfermero en la salud pública. Y miren, coyunturalmente la historia nos dio la oportunidad de liderar ese espacio en la salud pública al enfrentar de manera heroica e histórica no solamente la acción recuperativa en el cuidado de la salud en los hospitales, en los CAT, donde tuvimos pues que ingresar a atender a nuestros hermanos afectados por COVID, donde tuvimos pues que llorar tantas muertes, pero sino también con una esperanza que el 7 de febrero del año 2021, con el arribo, ¿no?, de las primeras dosis de vacuna contra la COVID, esas primeras dosis que hicieron que rápidamente la población piense en la enfermera, esa profesional de turquesa y su termo, que empezaría desde ese día histórico 7 de febrero a caminar en todo el país, ¿no?, en todo el ancho del país, costa, sierra, selva, llevando esa oportunidad de vida con la protección específica que fue y es y sigue siendo la vacunación. Creo que la naturaleza y la vida nos dio la oportunidad para asumir ese reto como profesionales de enfermería, y por eso decía que esa imagen a mí me representa un recuerdo importante en nuestra vida, porque tuvimos la oportunidad de conversar con muchos equipos, todos los equipos de nivel nacional, todas las noches trabajando de manera intensa, recordando lo que nos decían nuestras compañeras de los hospitales, recordando aquellos momentos en los que nos comentaban que no podían ni siquiera sacarse la ropa, los EPPs, ni para ir al baño, no podían tomar agua, algunas tenían que ponerse pañales para poder estar allí dentro con sus pacientes, y nosotros decíamos, por tanto, hay que hacer ahora la segunda parte, ¿no?, la colocación de la vacuna, el llegar a coberturar importante dosis de protección en la población para poder así mitigar ese indicador epidemiológico que nos seguía matando, que no solamente por un tema fisiológico, sino emocionalmente, que era pues entonces la mortalidad. Y vaya que lo logramos, ¿no? Entonces, uno de los elementos importantes de las políticas públicas mundiales importantes son los objetivos de desarrollo sostenibles. Seguramente nos identificamos con todos ellos, pero nosotros quisiéramos hablar esta noche como mujeres también del tercer objetivo, que es la salud y bienestar. ¿Y por qué bienestar? Porque implica pues desglosar la palabra de estar bien, y por tanto el objetivo de estar bien implica hablar de seguir trabajando en la lucha contra la pobreza, pero reducir asociado a ello los índices de anemia y desnutrición infantil, reducir las posibilidades de enfrentar serias reemergencias de enfermedades inmunoprevenibles, como es ahora la alerta que tenemos en el contexto de la enfermedad del riesgo de emergencia de sarampión, pero también hablar de saneamiento, pero también hablar de gestión intersectorial, que implica decir entonces buscar la equidad como principio que nos define estos objetivos del desarrollo sostenible. Los escenarios de intervención nuestros están rodeados, sí, de aspectos éticos, pero también tenemos que hablar, cuando hablamos de la salud pública, de este algoritmo o de esta figura matemática, que podríamos decir con una interacción de varios componentes importantes, ¿no? El hablar entonces de la misión del personal de salud y de todo el equipo multidisciplinario, y además con la identificación de los principales problemas sanitarios, políticos, sociales que afectan a la población. Esta misión del personal pues definitivamente está asociado a hablar del contexto epidemiológico, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hablamos de una intervención en la salud pública, estamos hablando seguramente de una asociación. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué ahora tenemos que hablar de vacuna contra el sarampión y los barridos? ¿O por qué tenemos que hablar ahora de cuáles son las acciones de prevención de dengue y el control larvario? ¿O por qué tendremos que hablar además
de esto. Entonces, siempre buscando esa posibilidad de mostrar qué escenarios, qué problemas epidemiológicos existen, y a través del análisis de los indicadores que nos orientan finalmente a proponer intervenciones basadas entonces a eso, a la información, al análisis cuantitativo. Y ello pues también se une con las políticas públicas. ¿Y qué implica decir políticas públicas? Que tenemos que proponer, que acciones estratégicas, qué tareas se tienen que desarrollar, pero que a su vez estén aprobadas y priorizadas para que se puedan realmente cumplir. Y el formar parte entonces de ese diseño de políticas públicas nos dice, por tanto, que no debemos olvidar del otro estamento o del otro momento importante que es la organización social. Y la organización social partida pues de nuestra comunidad, del entorno, que ahora se habla del modelo del cuidado integral en la sociedad, donde el principal elemento, el principal agente de intención y atención es la familia. Y sí, pues, ¿y quién es el eje de la familia? Lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, está planteado dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, la mujer, ¿no? Entonces creo que esta entonces presentación de la organización social, que digamos complementa el contexto de ello. También tenemos que reflexionar, estimadas amigas y compañeras, de que nosotros no tenemos un solo Perú, no hay un solo Perú. Nosotros tenemos un Perú que, a pesar de estar ya avanzando en el tiempo, en este siglo tiene grandes ciudades que han ingresado a un mundo globalizado, ¿no? Sin embargo, pues este contexto también nos dice que vivimos aún en un Perú primitivo, un Perú nativo en la Amazonía, que aún caza, que aún pesca para subsistir y sobrevive en un ambiente cada vez más depredado por extraños a su propia cultura, y que definitivamente nos hace pensar, y la forma de intervención que tenemos hacia la mujer de ese Perú primitivo y nativo será el mismo del que tendríamos que emplear cuando hablamos de las ciudades y las grandes zonas urbanas. Pues también tenemos que pensar que hay un Perú todavía sumido en una edad media que construye viviendas con sus propias manos, en las alturas, en los cerros, herederos aún de los incas. Ahora que estoy trabajando en esta hermosa ciudad de Huánuco, en la región de Huánuco, una hermosa ciudad, digo, porque es maravilloso ver cómo la ciudad se parte en medio de un río, pero también vemos cerros, también vemos casitas. Hemos podido caminar en los centros poblados donde las casitas son de adobe, donde los techitos son de calamina, y donde hay días en que llueve mucho y luego hay un ventarrón y el aire lleva y los levanta. Entonces, donde nuestros habitantes pues tienen que colocar piedras grandes o llantas grandes para que puedan, digamos, tener un cobijo, ¿no? Entonces, encontramos también un Perú rural, campesino, que todavía está postergado en su historia, un Perú en el cual, una población en el cual pensamos probablemente que está buscando emerger, ¿no? Y sin embargo, buscando ese emerger, llega de esas ciudades andinas pobres, de esos pueblos andinos pobres, a las grandes ciudades y creando cinturones de pobreza, marginalidad, donde los riesgos son más grandes. Y es donde ahora, pues, por ejemplo, en La Libertad, en la zona de La Esperanza, Florencia de Moras, en la región Lima, en las zonas más críticas, donde no hay agua, donde la gente está viviendo con colapso de saneamiento básico, en esos cinturones de pobreza donde está siendo castigado por el dengue, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros como profesionales de enfermería, con esa fuerza femenina, con esa fuerza importante que nos dice, entonces, ¿tendríamos que tener una misma ruta de trabajo, colegas? Tendríamos que pensar cómo adecuamos nuestro vocabulario, nuestro idioma, ¿no? Nuestra expresión, la forma que tendríamos que tener para entender a estos nuestros hermanos que no están obligados a saber lo que nosotros sabemos, ¿no? Y por tanto sí, pues implica decir entonces que hay la necesidad de romper aún algunos paradigmas, ¿no? Entonces, todavía seguimos hablando de problemas sanitarios, razón de mortalidad materna en el Perú. Sí, pues decimos hay algunas regiones que hablamos de 0 muertes maternas, pero todavía tenemos algunas regiones ahora mismo que en los primeros meses del año ya están reportando muertes
¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos seguramente que analizar las brechas de atención en los establecimientos de salud, las brechas de atención y la posibilidad de seguir mejorando esa llamada telemedicina, las teleconsultas y las referencias. Pero también hablamos de otros problemas como la prevalencia de la mortalidad infantil asociada a enfermedades transmisibles, todavía el alto porcentaje de desnutrición crónica infantil y anemia, la deficiente salud mental en la población, que ahora se ha vuelto aún mucho más crítica después de la pandemia. Tenemos que los problemas y las enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes, la hipercolesterolemia y entre otros, siguen subiendo en los rankings de los principales motivos de salud y enfermedad en la población, pero además todavía seguimos observando problemas como que entre el 12 al 20% de las gestantes de nuestro país, ¿no?, con predominio en las zonas rurales y en las zonas andinas, todavía siguen siendo adolescentes y adicionalmente a eso, anémicos. Entonces, nosotros podríamos con ello decir, ¿y entonces de qué hablamos cuando hablamos de salud pública en el país? Desde la década de los años 30, el Perú pues era un país muy deficiente desde el punto de vista de saneamiento. En el año 1937 se empezó a problematizar muchísimo sobre la alta mortalidad general ocasionada por enfermedades infectocontagiosas. Ojo, miren, el año 1937, predominando en uno de esos análisis, dentro de las enfermedades infectocontagiosas, la tuberculosis como el principal motivo de enfermedad en la población. Pero también luego hablábamos y veíamos cómo además de la tuberculosis apareció de manera muy fuerte, castigándonos el VIH y otras enfermedades epidémicas que se volvieron muy intensas en el país, como fueron los brotes de cólera, ¿no? Entonces, ese análisis que se hacía con la creación del Ministerio de la Salud y con el análisis en el contexto de la salud pública, hacía que ya nuestros profesionales y nuestras escuelas de esa época se hablaba mucho ya de la atención primaria de la salud, de la necesidad de desarrollar actividades de promoción de la salud, de protección específica. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de ese análisis de esos años, ¿qué es lo que fuimos viendo? Que desde el año 45, 60, 70 se empezaron a construir una gran cantidad de hospitales en el país. Contradictoriamente a lo que se habría pensado y planeado, pues se hablaban de construcción de una gran cantidad de hospitales. Casi en los años 70 se construyeron 40 hospitales en un año, con un aproximado de 7.000 camas, ¿no?, que está escrito en la historia de la salud pública. Y decimos contradictoriamente porque hay todavía una brecha de decisiones entre lo que significa la necesidad de fortalecer la atención primaria de la salud y hablar pues de hospitales que son puramente, digamos, instituciones de segundo nivel con una tarea curativa. ¿Que está mal? No, definitivamente estuvo mal. Probablemente tendríamos que decir desde esa época de la historia hasta ahora cuánto las políticas públicas y las decisiones en el país finalmente se han tomado basadas en América Latina y en general basadas en la atención primaria de la salud. En algunos días atrás conversaba con un amigo y decía, me gusta trabajar en el hospital, me gusta atender a los pacientes, siento satisfacción, y hay como muchas colegas de que nos acompañan esta noche, ¿no? Sentimos satisfacción cuando sacamos adelante y contribuimos con la recuperación y el alta de un paciente hospitalizado. Y es hermoso ese sentimiento, pero mucho más hermoso aún para los que amamos la salud pública, y por eso quisiera abanderarme hoy representando a muchos de ustedes acá, que la satisfacción que se siente al caminar cerros, al ir en búsqueda de la población que nos necesita allí en las actividades de promoción y fomento, en las actividades de protección específica, nos dan una ventana más grande a pensar en un desarrollo social y humano
probablemente buscando armonía, buscando equilibrio, buscando romper justamente esas brechas del país y buscando cada vez más romper esas inequidades, ¿no? Entonces, y el rol de la salud pública y la mujer, por tanto, implica decir que en los últimos años por eso se ha hablado y hay investigaciones que reflejan, yo leí en la tarde un artículo, por ejemplo, que decía la salud pública, la planificación familiar, los derechos sexuales reproductivos y el control de los riesgos de la mortalidad materna y perinatal. Y cuando leía de manera rápida este artículo, veía pues que desde incluso los 80, los 90, todos los programas que se empezaron a desarrollar estaban basados fundamentalmente dirigidos dentro del entorno familiar a la mamá, a la mujer, ¿no? Entonces, creo que es un panorama rico, interesante, como para que cada vez nosotros pensemos, sí, pues en la posibilidad de seguir empoderando nuestra intervención en el contexto de la salud pública. Y aquí también me permito hacer un análisis crítico. Cuando decía la doctora Oscubil que es necesario analizar la currícula, es necesario seguir investigando, decíamos, sí, pues es necesario seguir analizando cómo es nuestra currícula formativa, cuántos créditos tienen nuestros cursos formativos desde el punto de vista recuperativo y cuántos créditos aún están teniendo nuestros cursos de salud pública, de salud comunitaria, de epidemiología comunitaria y otros, ¿no? Entonces creo que sí es importante, por tanto, asegurar dentro de esos grandes retos, establecer intervenciones a los problemas del sistema de salud, que implica decir que para lograr la ruptura de esas grandes brechas necesitamos pensar ¿realmente nuestra población está alcanzando a ese indicador de la gratuidad de la atención y el aseguramiento en salud? ¿Cuánto realmente es el grado del uso del aseguramiento universal en salud? Todavía es insuficiente. Nosotros tenemos una descentralización del sector salud totalmente incompleta, ¿no? Transfirieron funciones, pero nosotros seguimos siendo un país que en sus regiones tiene una brecha enorme, una descentralización, por tanto, incompleta, que genera finalmente insuficiente calidad de los servicios de salud, que genera después en esa secuencia lógica inadecuada oferta de servicios de salud y por tanto, ¿qué cosa más, compañeras, colegas? Insuficiente atención a poblaciones excluidas y dispersas, ¿no? El niñito que está viviendo en la urbanización de Huacho, en la urba Huacho o en Las Flores o el que vive en el centro de Huánuco, no tiene las mismas oportunidades que está en un pueblo de acá que se llama Malconga o el pueblo de Pachangara, Pacho, en la provincia de Huaura. Insuficiente atención. Poblaciones, nuestros niños dispersos, excluidos. Por tanto, ¿eso qué nos va a llevar además a futuro? Inadecuado desarrollo humano, ¿no? Entonces, sí necesitamos hablar, por tanto, de los problemas de los sistemas de salud, sí necesitamos, por tanto, hablar de las políticas públicas y sí necesitamos tener enfermeros tomando decisiones empoderados en la contribución de las políticas públicas. Y me voy a permitir hacer un análisis crítico acá, tanto que hablamos de dos elementos importantes, de dos políticas públicas importantes, la paridad en cuestión de géneros, ¿sí?, los cargos públicos hombre-mujer, pero también la oportunidad que hasta ahora estamos teniendo los profesionales de enfermería, que sí pues nos hemos especializado como salubristas y con diferentes especialidades y cursos, etcétera, pero ¿cuánta oportunidad estamos teniendo para contribuir en el análisis y las alternativas de solución de estos problemas? ¿Cuántas ministras hemos tenido mujeres y además enfermeras? La única que ha hecho historia y tenemos que aplaudir y sentirnos siempre orgullosos de ello, la magistra Liliana La Rosa, ¿no? En el sector salud, ¿cuántas ministras o viceministras hemos tenido hasta ahora? ¿No? ¿Cuántas direcciones generales hemos logrado empoderar? Además de inmunizaciones, que por cierto también muchas veces sigue todavía en el camino y en la ruta de obedecer a algunos médicos que están además en su supra, ¿no? Y no tenemos nada contra los médicos, pero son aquellos que han estado hasta ahora y siguen tomando decisiones sobre las políticas públicas. Claro, el médico porque tiene su título de médico y que porque tuvo una especialidad, sí puede ser el director de una región, de un hospital, él puede ser el ministro,
Y nosotras que tenemos una formación sólida en salud pública, que podemos hablar de políticas públicas, no tenemos esa oportunidad. Y nos vamos mirando y decimos, mira, aquí está este director, yo puedo saber más que él, puedo conocer más que él, puedo tener mayor formación, pero no hemos tenido la oportunidad. Por tanto, no podemos realmente hablar siempre de lo bonito, pues, ¿no? También tenemos que hablar de nuestras debilidades. También tenemos que hablar de que nosotros como mujeres, no lo hemos logrado la paridad aún. Como mujeres enfermeras no hemos logrado escalar mucho más espacios, ¿no? Entonces creo que sí es importante asociar el porqué, la intención y el interés de aspirar a ello. Nosotros, cuando empezamos a analizar la situación de COVID en el país y en el mundo hasta el 13 de diciembre de 2021, empezamos como Perú a ocupar casi los 7 primeros lugares, no solo con casuística, sino con tasa de letalidad, como vemos aquí en rojito, ¿no? ¿Y por qué esas diferencias de la tasa de letalidad? ¿No? ¿Qué pasó en el Perú? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa? ¿Qué pasó? ¿Por qué esas diferencias de tasas de letalidad? Entonces tendríamos que hablar gobernanza, respuesta del Estado, nuestras características pues de los sistemas de la salud, la comunicación del riesgo, las vocerías, que es un elemento importante, pero también el desarrollo de la ciencia, la biotecnología y la innovación. Todos esas determinantes jugaron un rol importante para que nosotros seamos un Perú más, uno de los países más castigados en el mundo con letalidad por COVID. Y no lo tenemos que olvidar. Tenemos que hablar de lecciones aprendidas, ¿no? Tenemos que hablar de lecciones aprendidas. Por tanto, también, justamente, esas lecciones aprendidas nos ayudaron a decir que en nuestro Perú, además pues de hablar de casos y la cuenta de casos y la tecnología para contar, para confirmar, primero eran solo pruebas rápidas, nos equivocamos comprando pruebas rápidas, allá pásate a las pruebas antigénicas, ¿no? Cómo mejoraba nuestra tasa de positividad y podíamos ir abriendo las posibilidades de encontrar una casuística más importante, pero también cuántos fuimos nosotros, en qué ranking estuvimos en la compra de las vacunas, ¿no? Y pues, y decía cuando empezaba esta reflexión de esta noche, ese nursing now planteado, nos hace pensar en esto, ¿no? Una enfermera en una cama, en una unidad de un paciente, dándole atenciones, cariño, dedicación, buscando que sacarla de ese espacio, de esa unidad, pero también ahí portando en su manito una forma de comunicación con el exterior, ¿no? Esta es una imagen que realmente seguro muchos de ustedes nos está generando un sentimiento encontrado, una emoción, porque van a recordar que ustedes estuvieron en ese momento. Me tocó cumplir en ese momento el rol de decana del Consejo Regional 24 y me tocó asumir con mucha responsabilidad el ir a los hospitales, a visitar a nuestras hermanas, a revisar cómo estaban atendiendo, en qué condiciones, en qué situación, ¿no? Pero también nos tocaba ver cuando veíamos esta imagen de cómo sí, pues no todo era muerte y desolación. También lográbamos sacar a nuestras pacientes y decir, sí se pudo, ¿no? Y buscar una forma dentro de toda esa tristeza de aliviar ello. Pero también logramos esto, ¿no? Al 31 de diciembre del año 2021, nuestro gran batallón de enfermeros y enfermeras y equipo de enfermería y equipo de apoyo multidisciplinario, logramos colocar 50 millones y poco más de dosis de vacuna contra la COVID. Logramos proteger con 2 dosis al 80% de la población estimada como población objetivo, que significaron poco más de 22 millones de hermanos y hermanas que recibieron esa vacunación. ¿Y por qué pongo esta lámina? Por más simple que parezca, por dato frío que parezca, ¿no? El esfuerzo de las políticas públicas planteadas en su momento, en el momento de que las vacunas empezaron a arribar al país y toda la trazabilidad que esta generó hasta que nosotros podamos decir un termo con una buena cadena de frío y una buena administración de la vacuna. Impacto, disminución de la tasa de letalidad, al cual vuelvo a repetir, si recordamos la laminita vista, dentro de los 7 países
con más carga de muertes asociado a COVID y además a las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, un escenario interesante como para que creo que con ello podríamos hablar de sistematizar en una reflexión breve y corta, como sí, pues, es importante el rol y la contribución en el cuidado de la salud pública, ¿no? Entonces, ello implica también que adicionalmente a todas esas tareas, desde el 2021, el año 2022, que ha sido un año estratégico, y ahora el año pasado, 2023, y este año 2024, además de enfrentar este contexto ya explicado, pues nos dice, bueno, continuemos la ruta. Ahora sigamos trabajando, además del control de COVID, de las estrategias sanitarias planteadas por el Ministerio de Salud del país, con algunas reorientaciones en el año 2022 a través del FED, convenios de gestión, indicadores de resultados planteados, el reordenamiento de estrategias que habían sido quizás postergadas en este tiempo de la pandemia, como el tema de la alimentación y nutrición saludable, los daños no transmisibles, la salud familiar, las enfermedades metaxénicas, la salud sexual y reproductiva, la estrategia de salud mental y cultura de paz, que muy orgullosa puedo decir que en la región Lima nosotros hemos tenido enfermeras dirigiendo la estrategia de salud mental y cultura de paz. Aquí seguramente están atentas a la presentación primero la licenciada Isabel Valareso, luego la licenciada Xiomara Huertas, ¿no? Y sí digo orgullosas, porque sí pues esa formación en el contexto del cuidado de la salud pública nos hace decir que podríamos entrar a trabajar en el tema de alimentación y nutrición, por supuesto, contaminación sí, daños no transmisibles, salud mental y cultura de paz, salud ocular, salud, la prevención y control de tuberculosis, las zoonosis y las metaxénicas, claro que sí, estamos en todas, hemos aprendido a trabajar en todas, y debemos de seguir trabajando pese a las limitaciones y debilidades estructurales, económicas, sociales y políticas, debemos de seguir trabajando para fortalecer ello. Por eso sí, creo que es importante sumar a todo lo que nosotros vivimos como experiencia, a aquellas que hacemos docencia, volcar esas experiencias en las nuevas generaciones. Coincido con la doctora Jubilca cuando dice, hay un momento cuando pues hemos tenido pues, ¿no? nuestros 20 años, nuestros 25 años, nuestros 30, nuestros 40, ya estamos en la valle de los 50, luego seremos 60, y si Dios quiere, vendrán otras generaciones, pues vendrán otras Elsas, otras Liz, otras Xiomaras, otras Glorias, otras Sujei, otras Mabeles, hacer pues lo que nosotros hemos empezado a desarrollar. Y por ello sí tenemos que tener una mirada reflexiva, estimadas colegas, esta noche, ¿no? Una mirada reflexiva en el sentido, ¿y de qué más tenemos que hacer con ello? ¿No? En los últimos años nosotros decimos, sí, pues tenemos que cumplir con nuestras 150 horas, trabajar, producir, organizarnos, pero también tenemos otras actividades que desarrollar, pero nunca perder esa mística. Nunca decir, por más dificultades que hayamos tenido, ahora sí ya no quiero asumir nada más de la estrategia ni de nada que tenga que ver con el primer nivel, porque mejor me voy a mi paciente, atiendo mis horas y me voy, porque no es cierto. Aquellas que amamos a la salud pública, como son todas las 103 personas que estamos conectadas esta noche, sabemos lo trascendente, estimadas colegas, que significa la palabra, vuelvo a repetir, trascendencia de hacer acciones de las inmunizaciones en el país. Año 95, últimos casos estudiados de polio, si no me estoy olvidando la fecha. Los años 2000 con el tema de los últimos casos de sarampión. ¿Hace cuántos años no tenemos tétanos neonatal? Recordamos que empezamos a tener brotes de rubiola y se hablaba del síndrome de rubiola congénita. ¿Qué hemos hecho pues con las inmunizaciones? Logramos controlar y hablar que nuestro Perú aspiraba a ser uno de los países en control de sarampión y a pasar a la fase de eliminación de sarampión, poliomielitis, tétanos neonatal. ¿Qué tenemos que seguir haciendo ahora? Seguir analizando, seguir viendo por qué tenemos población que está llegando a coberturarse entre el 85-87% de la población, cuando hace años nosotros llegábamos a tener, ¿no?, una competencia sana entre regiones en el país por llegar a coberturar por encima del 95% de cobertura, ¿no?
Y de igual manera, pues en el tema del control de por ejemplo, la tuberculosis, la estrategia DOTS, el tratamiento supervisado en boca, el tratar de mitigar la posibilidad de tener tuberculosis intrafamiliar a través de un caso primario no manejado correctamente en el control, en el control y en el corte de la cadena de transmisión, y evitar pues que la tuberculosis siga siendo una de las costras y problemas sanitarios graves del país. Entonces tenemos que reflexionar sobre nuestro rol en el contexto y en el cuidado, por tanto, de la salud pública, ¿no? Sin embargo, sí, pues también es importante que hablemos de las brechas ahora estructurales, ¿no? Las brechas, por ejemplo, en infraestructura, ¿no? Todavía nosotros tenemos una falta grandísima, grande, enorme, de establecimiento, no tenemos establecimientos equipados a lo largo y ancho del país. Según estadísticas, el 97% de establecimientos de primer nivel, ¿no?, tienen infraestructura inadecuada. Y eso lo podemos ver a todo sitio donde vayamos, establecimientos colapsados, llueve y tenemos que poner baldes por todos lados. Nuestros hospitales, los baños colapsados, ¿no?, las marmitas colapsadas, y etcétera. El Perú cuenta en la actualidad con 40.000 camas UCI aproximadamente, pero de esas el 85% siguen siendo concentradas en Lima y solo el 15% está distribuido en todo el Perú. Hablábamos con un compañero, ¿cómo está el hospital de Tingo María? ¿Cómo está el hospital regional de Huacho? ¿Cómo está el hospital Sabogal que tenemos aquí, del cual ahora asumimos la responsabilidad de hablar de referencias, ¿no? Nuestros hospitales intermedios, nuestros centros de salud de nivel 1, 3, 1, 4, nuestros establecimientos de salud, miren, que son 1, 3 y que por norma, pues, por categorización no deberían atender 24 horas, pues aquí en las zonas dispersas sí atienden 24 horas, atienden partos en condiciones paupérrimas, y sobre las cuales cuando ocurre una muerte materna o una muerte infantil, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Que la población pues nos castiga, asumen, aquí me atendieron mal, aquí nos atendieron mal, claro, porque tenemos brecha de recursos humanos, porque tenemos brecha de médico especialista, porque a pesar de que se puede ofrecer pagarles un poco mejor que en Lima metropolitana, los especialistas no van a provincias, no vienen a provincias. Y eso ocurre también con nuestras enfermeras especialistas, ¿no? Les decimos, asumen reto. Ven, tenemos la dirección de ODI, ven, tenemos la dirección de atención integral, ven, aquí, no, ya no quiero. No, estoy mejor porque acá sí gano mis guardias, tengo mi bono por especialidad y tengo además mis libres y puedo hacer otra cosa, ¿no? Y en tanto, ¿qué más tendríamos que pensar entonces en fomentar políticas públicas para que nos permitan decir entonces sí, pues la relación con el cuidado de la salud pública, ¿no? Brecha sentida de recursos humanos durante la pandemia, situación que exigió, si recordamos, el crecimiento en la contratación de recursos humanos en la modalidad de CAS-COVID. No nos quedó remedio que pagar las famosas horas complementarias, las horas adicionales, ahí no nos mirábamos, no nos fijábamos de la doble percepción desde el ministro para todos los niveles, nosotros mismos cuando nos tocó liderar la Estrategia Nacional de Inmunizaciones y nos convertimos con mucha suerte de asesores directos del ministro de Salud, no solamente hablando de vacunas, sino de epidemiología. Decíamos, tenemos que hacerlo, ministro. Tenemos que hacer que nuestras enfermeras trabajen mañana, tarde, noche, hay que pagar horas adicionales, hay que contratarlas a ellas. ¿De dónde sacamos más enfermeras? Si no había. ¿De dónde sacamos más médicos? ¿Y qué pasó con eso? ¿No? Tuvimos que hacerlo. Pero luego terminó la emergencia sanitaria y nos dijeron, listo, todo regresiona igual, ya no se puede pagar horas adicionales, ya no hay horas complementarias pagadas para las zonas rurales del país. ¿Por qué? ¿Cambió algo? ¿Hemos crecido enormemente en la tasa de recursos humanos? No, los hospitales crecieron un poco en recursos humanos. Se logró romper la brecha, tampoco superar en realidad, ¿no? Pero ¿qué pasó? El personal de salud emigró de los establecimientos de primer nivel hacia los hospitales, y eso no lo hemos podido recuperar, hermanas y hermanos. No lo hemos podido recuperar. Tenemos establecimientos de salud donde aún tenemos nuestras casas antiguas ganando 1.400 soles y una enfermera o 0.7 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Entonces eso implica disparidad en la asignación laboral entre los trabajadores, con brechas muy intensas en los pisos altitudinales y en los estratos de pobreza, que sí es importante problematizar. Miren, en el año 2018
nuestra tasa de enfermeros comparada entre los países y nosotros vemos, estaba 17, ¿no? Por 10.000 habitantes, con una interesante tasa de 150 en los Estados Unidos, miren, Puerto Rico, Canadá, ¿no? Europa, ¿no? Nosotros en esas cifras compitiendo, pues con Honduras, con República Dominicana, ¿no? Compitiendo pues con países en desarrollo medio, ¿no? Entonces, sí pues, llegó la pandemia y entre el 2021, si nosotros vemos aquí el grafiquito, ¿no? 2021, 20, sobre todo aquí, representa el año 2021, como si crecimos de manera importante. Este color naranja es el número de enfermeros, este color rojo es el número de médicos, y este es el número de obstetras, y este es el de odontólogos. Todos en realidad tuvimos un ligero crecimiento, pero más estos dos grupos ocupacionales, ¿no? Entonces sí hubo incremento en el número de recursos humanos en los 2 últimos años, como vuelvo a repetir, esta es una data de Registro Nacional de Recursos Humanos, del MINSA, ¿no? Que nos permitió disminuir un poco la brecha, romper la brecha, ¿no? Entonces, cuantitativamente se observó un incremento en el número de recursos humanos con la misma tendencia en algunas regiones, ¿no? En los grupos ocupacionales. Sin embargo, digo en algunas, porque no todas logramos romper ello, ¿no? Entonces, sí hay una necesidad importante de problematizar, sí hay una necesidad importante de ver, por tanto, estructura, equipamiento, insumo, recurso humano, pero también, por otro lado, de la necesidad de problematizar de nuestro rol importante en el cuidado de la salud pública. Miren, yo quisiera, a vísperas de nuestro Día Internacional y del Día de la Mujer, mostrar estas imágenes que en nuestro paso por el Ministerio de Salud logramos capitalizar. Creo que esta es una imagen que refleja a nuestras heroínas que caminaron grandes extensiones de terreno y altitudes para llegar a encontrar a la familia, ofrecer la vacuna, llegar, como en este caso, a una hermana que porta pues una vacuna, un carnet vacunado, pero también caminar por esos cordones de pobreza, población marginal en las grandes ciudades, como por ejemplo esta es una ciudad, una de los espacios que logramos caminar con nuestras hermanas en Lima Metropolitana, ¿no? Que es justo por las zonas de mayor aspecto periférico, ¿no? Entonces, en esos escenarios, pues sí logramos, sí logramos completar ese gran objetivo del Nursing Now. Sí logramos completar lo que de esa manera tan, digamos, natural se planteó a través del Consejo Internacional de Enfermería, ¿no? Logramos hacer, estimados colegas, que el Perú sepa de ese color, ¿no? Que el Perú reconozca ese termo, que el Perú sepa que sí se puede caminar, que sí se puede llegar, que sí se puede vencer muchos obstáculos, ¿no? Que sí se puede llegar a todos los niveles, a todos nuestros hermanos costa, sierra y selva, para llegar con esa voluntad de apoyo, con esa necesidad de decir que sí podemos salvar vidas, ¿no? Creo que ese es uno de los mensajes. Y también cierro con mi exposición en esto, que justamente en ese año Nursing Now, nosotros hicimos algunos eventos como Consejo Regional 24 que me gustaría que también se comente, estimada Sujei, con nuestra decana y el consejo directivo. Nosotros el año 2018 hicimos encuentro de estudiantes de enfermería de las escuelas de Cañete, Barranca, Anguacho, hicimos desfiles, hicimos conversatorios, hablábamos del rol del enfermero en la salud pública, conversamos de los retos y de la necesidad de que nuestros futuros colegas amen nuestra enfermería preventiva, amen la atención primaria de la salud, y creo que es necesario seguir buscando eso, seguir buscando esta participación activa de nuestros jóvenes estudiantes para que en un futuro pues ellos sean los que definitivamente lideren nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Mabel Jiménez, por su excelente presentación. Y a nombre de nuestra decana regional, Magíster Gabriel Mabel Jiménez Quintero, definitivamente tus palabras hoy día han sido un insumo para nuestro Consejo Regional, retomar algunas cosas importantes, ¿no? Que tenemos que seguir fortaleciendo como Consejo Regional
por las nuevas generaciones. Definitivamente tenemos esta labor pendiente que realizar, ¿no? Y seguir algo que ya se inició anteriormente a nivel del Consejo Regional. Muchísimas gracias por su excelente participación. Muchas gracias también y nuevamente decir a usted, licenciada Sujei, estimada compañera, colega, amiga, por tu intermedio también a hacer extensivo mis saludos en mi calidad de paz decana, a todo el Consejo Directivo del Consejo Regional 24, así como también a las casi 4.100 enfermeras, colegas que son parte de este Consejo Regional 24, que el día de mañana, 7 de marzo, sea un día de muchísima reflexión, un día que también nos permita decir que sí, podemos hablar muchas veces de misión cumplida con muchas de las tareas que desarrollamos a la distancia, mi cariño, mi enorme gratitud a todos ustedes y también mi compromiso de decirles siempre estoy a vuestra disposición, esta humilde servidora siempre a vuestra disposición, no solamente para hablar de temas académicos, sino también para poder hablar de otros aspectos relevantes en el cuidado de la salud y también, ¿no? ¿Por qué no?, de algunos aspectos reflexivos en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Entonces, yo quisiera por ello decirle a todos ustedes que nos aplaudamos por el Día Internacional de Enfermería. Muchas gracias a todos ustedes y también a mi cariño a las colegas que aquí están presentes, las licenciadas del equipo de epidemiología y salud ambiental del Hospital Regional de Huacho de la Red de Salud Huauloyón. Muchas gracias, mi cariño y gratitud a cada uno de ustedes. Muchas gracias y feliz Día de la Mujer. Muchísimas gracias, Magíster, por su participación y su buena disposición siempre a compartir con todas las colegas de esta región su vasta experiencia relacionada pues, con la salud pública.